Calles desiertas. Una noche lluviosa y helada. Mientras Madrid se sumergía en el sueño, en un rincón oscuro donde se filtraban las luces de neón de la Gran Vía, una pequeña sombra solitaria tiritaba de frío. La ropa raída y rota de su cuerpo no ofrecía ninguna protección contra el gélido aire. Sus ojos estaban perdidos en el vacío, quizás buscando un último destello de esperanza. Fue justo en ese instante cuando una mano, de alguien que no conocía ni sabía de dónde venía, se extendió hacia ese pequeño cuerpo. Una mano que cambiaría para siempre ese mundo diminuto y doloroso. Esta no es solo una historia de bondad, es una historia inolvidable sobre los puntos de inflexión de la vida, el amor incondicional y la solidaridad en las profundidades del espíritu humano. Hoy les contaremos la historia de dos almas unidas por el destino, la de Carlos, un niño de 7 años, y la de Elena, una voluntaria cuyo corazón lleno de compasión ilumina el mundo. Carlos, en la mejor etapa de su infancia, nunca había sabido lo que significaba tener un hogar. Después de perder a sus padres en un trágico accidente, fue rechazado por sus familiares y huyó de un hogar de acogida cuyas reglas no soportaba. Se encontró a sí mismo abandonado en las crueles aceras de Madrid, en los fríos e indiferentes brazos de la jungla de asfalto. Cada nuevo día comenzaba para él con hambre, miedo y una lucha por ser invisible. El amanecer no era el comienzo de una nueva fuerza, sino de una nueva incertidumbre. Sus ojos, que reflejaban un dolor muy superior al de su edad, una profunda soledad, y su estómago siempre resonaba con el grito del vacío. Dormía en parques, bajo los puentes a orillas del río Manzanares, o en las sombras de edificios abandonados, a veces usando solo un trozo de manta como refugio. Cada mañana iniciaba una nueva batalla por sobrevivir, buscando restos de comida en los cubos de basura, observando su entorno con una mirada inerte. Cientos de personas pasaban a su lado, ignorándolo, o a veces solo lanzándole una mirada fugaz de lástima. Algunos giraban la cara, otros apresuraban el paso. La ciudad le había dado la espalda, mostrando su rostro frío y despiadado. Los alegres gritos de los parques infantiles le sonaban lejanos y extraños. Su vida se limitaba a encontrar la fuerza suficiente para el siguiente aliento. Era como si estuviera rodeado por una barrera invisible, nadie se atrevía a acercarse, y él no confiaba en nadie para hacerlo. Cada toque, cada mirada le parecía una amenaza. Sin embargo, también había quienes demostraban que este mundo no se componía solo de rincones oscuros, que siempre existía un rayo de esperanza. Su nombre era Elena. Con poco más de 30 años, era una exitosa ejecutiva en una de las principales empresas financieras de Madrid. Tenía una brillante carrera, un amplio círculo social y, aparentemente, todo lo que podía desear en la vida. Pero en su interior, sentía un vacío constante, un deseo de hacer algo verdaderamente significativo, más allá del mundo materialista. Los fines de semana los dedicaba a ayudar en refugios de animales, visitando a ancianos en residencias o leyendo cuentos a niños en hospitales. Intentaba ser útil a la sociedad, siguiendo la voz de su corazón, en todo lo que podía. Una noche, de regreso de su turno de voluntariado, mientras caminaba cansada pero en paz, vio ese pequeño cuerpo tiritando frente a una persiana de una tienda en una callejuela poco iluminada, cerca de la Plaza Mayor. Era Carlos. Su corazón se encogió de repente, como si una mano invisible le apretara la garganta. Todas las escenas de pobreza que había presenciado hasta entonces la golpearon como un rayo en la mente, pero la desesperación de este niño la conmovió profundamente. Elena se detuvo. Se agachó junto a ese pequeño cuerpo, que parecía fusionado con la fría acera, con toda su compasión. Carlos se sobresaltó asustado, como si hubiera visto a un cazador de animales, e intentó esconder su cabeza. Pero la suave voz de Elena lo detuvo. Se miraron a los ojos. El miedo, el hambre y el abandono en los ojos de Carlos se clavaron en el alma de Elena como un puñal. Por un momento,
Elena recordó sus propias difíciles memorias de infancia, la sensación de soledad que había experimentado. Ella también había vivido una desesperación similar cuando era pequeña, pero tuvo la suerte de que alguien le tendiera una mano. Ahora era su turno. «Pequeño, ¿estás bien?», preguntó Elena, su voz llena de ternura y sinceridad. Las palabras se le ahogaban en la garganta. Carlos ni siquiera pudo levantar la cabeza, solo asintió débilmente. Parecía que no tenía fuerzas para hablar, ni siquiera para respirar. Elena le ofreció el bocadillo recién comprado, que aún conservaba su calor. No era solo un bocadillo, era un rayo de esperanza que brillaba en los ojos de Carlos. Una señal de que todavía había alguien en el mundo que se preocupaba por él, una señal de la humanidad que creía perdida. Carlos, con manos temblorosas, tomó el bocadillo, lo olió y empezó a comer con avidez, con los ojos llenos de lágrimas, como si nunca antes hubiera visto comida en su vida. Ese fue el momento en que dos vidas se cruzaron, un nuevo comienzo nació, y se hizo una promesa silenciosa pero muy poderosa. Elena sabía que no podía abandonar a Carlos a su destino esa noche. Esa noche, Elena llevó a Carlos a un hogar de acogida de Madrid cálido y seguro. Al principio, Carlos estaba asustado y retraído, era muy difícil romper sus barreras. Pero Elena no se rindió. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Elena visitaba a Carlos todos los días después del trabajo. No solo le traía comida y ropa limpia, le traía más, cosas que harían bien a su alma, lápices de colores, cuadernos de dibujo, libros de cuentos, juegos de ingenio, lo más importante, su tiempo y su amor incondicional. Se sentaba a su lado durante horas, le leía libros, dibujaban juntos, se quedaban en silencio uno al lado del otro observando las luces de la ciudad. Carlos, por primera vez en su vida, sentía una confianza inquebrantable y un amor constante. Esas pequeñas y tímidas sonrisas en su rostro se transformaron, con el tiempo, en grandes carcajadas y sonrisas llenas de alegría. Esas sonrisas eran el tesoro más valioso para Elena, eran momentos invaluables que llenaban el vacío que había sentido durante años. Elena no solo le proporcionó comida y refugio, lo apoyó para ir a la escuela, le enseñó a leer y escribir, le permitió soñar con un futuro, le ayudó a descubrir su potencial, lo más importante, le devolvió el amor y el sentido de pertenencia que creía haber perdido. El corazón de Elena se había convertido en la mayor fuente de luz en el pequeño mundo de Carlos. Se había convertido en una hermana mayor, una madre, una guía para él. Carlos ya no era ese niño asustado y retraído que vivía en las frías calles. Gracias a los esfuerzos incesantes, la paciencia infinita y la compasión inefable de Elena, esa flor marchita había vuelto a florecer, dando capullos de colores vibrantes. Se convirtió en uno de los estudiantes más brillantes de la escuela, y su dedicación en los estudios le valió el reconocimiento de sus profesores. Hizo nuevos amigos, jugó al fútbol con ellos, cantó canciones españolas, y comenzó a vivir su infancia plenamente. Desarrolló un gran talento para el arte de la pintura, aprendió a expresar sus emociones con los colores y sus cuadros revelaban el cambio en su mundo interior. La tristeza en sus ojos había desaparecido por completo, dando paso a una brillante alegría de vivir, una curiosidad ilimitada y esperanza para el futuro. Elena no solo se convirtió en su heroína inesperada, sino también en un verdadero miembro de su familia. De hecho, Elena inició el proceso legal para adoptar a Carlos, y en poco tiempo, Carlos llevó el apellido de Elena, siendo legalmente su hijo. Elena caminó con él en cada paso, lo apoyó cuando caía, lo aplaudió con orgullo cuando triunfaba y le brindó todo el apoyo necesario para que alcanzara sus sueños. Carlos, a su vez, correspondió a Elena con gratitud y amor puro, añadiendo a su vida un significado que nunca antes había conocido, una profunda satisfacción y una felicidad indescriptible. Ambos habían completado la pieza que faltaba en la vida del otro. Uno encontró un hogar, y el otro,
un verdadero propósito. Esta historia nos muestra de manera impactante lo que un solo corazón voluntario puede lograr en la vida de una persona. Elena no solo le dio una vida a Carlos, le devolvió su infancia, la capacidad de soñar, la habilidad de confiar y, lo más importante, la sensación de ser amado y pertenecer. Pero, en realidad, Carlos también añadió a la vida de Elena un significado completamente diferente, una profunda satisfacción y una felicidad inefable que ninguna riqueza podría comprar. Esta no es solo una historia de caridad, es una historia universal de cómo el amor incondicional, el sacrificio y la esperanza florecen a pesar de todas las dificultades, incluso en las tierras más áridas. Recuerden, a veces un pequeño acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino dos vidas, e incluso a toda una comunidad para siempre. Dentro de cada uno de nosotros reside un héroe. Solo espera el momento adecuado. Quizás el próximo héroe seas tú. Con un pequeño toque, puedes cambiar una vida, un futuro.